Jerusalén Radio presenta el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. Si hubiera un hombre que fuera justo por obedecer la ley, ese hombre sería el que confía en su propia obra. Pero el hombre que fue justo como yo por causa de Jesús es porque confía en Él. Todos mis pecados fueron perdonados sin pago de obras y ningún esfuerzo, solamente por gracia. No porque yo hubiera pecado o porque no hubiera dicho mentiras, sino porque creí en Jesús que fue crucificado en la cruz. Mis pecados fueron limpiados en la cruz. Veamos Romanos capítulo 4, versículo 4. Dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Puede Dios llamar pecador al justo? De ninguna manera. El pecador está lleno de pecado. El justo es justo. Dios no llama al pecador justo. Dios se tardó al juzgar a los pecadores hasta que Jesucristo muriera en la cruz para que limpiara sus pecados completamente y poder llamarnos justos. Él vio que nuestros pecados fueron limpiados cuando Jesús fue crucificado. Dios dijo que nosotros seríamos justificados después de que Jesús fuera crucificado. Desde el punto de vista de Dios, Jesús limpió nuestros pecados. ¿Cómo lo ven? Si están de acuerdo con Dios y creen que fueron redimidos, son justos por fe. Si insisten en decir, pero todavía soy pecador, están diciendo que Jesús no limpió sus pecados en la cruz. Algunas personas dicen en oración: Señor, por favor, perdona mi pecado. Bueno, pero piénsalo bien. Amigos, cuando clavaron a Jesús, ¿Él limpió sus pecados o no? Él hizo un trabajo perfecto. ¿Hay necesidad de pedir el perdón de sus pecados una y otra vez? Usted podría preguntar, ¿pero y no volvemos a pecar? La respuesta a su pregunta de parte de Jesús es: ¿no te limpié el pecado que tú cometiste otra vez? Aquí podemos ver la diferencia de pensamiento de acuerdo con su creencia. Los creyentes dicen: mis pecados fueron limpiados y quedaron tan blancos como la nieve. El incrédulo dice: todavía soy un pecador. Así que un incrédulo depende de su esfuerzo, de su propia obra y no de la gracia de la cruz de Jesús. Es por eso que él tiene que hacer lo mejor para obedecer la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La cosa más importante es que Jesús no juzgó a la mujer con la ley de Moisés. Si él lo hubiera hecho, ella hubiera tenido que ser apedreada. Jesús la juzgó con la ley del amor y de la gracia, la cual es totalmente diferente a la ley de Moisés. Amigos míos, si ustedes están delante de la ley de Moisés, serán maldecidos. Vengan a la ley de la gracia de Jesucristo y podrán ser limpiados de su pecado. ¿Les molestaría inclinar sus cabezas con sus ojos cerrados y escuchar mi invitación? Amados amigos, ustedes escucharon una historia admirable. Jesús vino y juzgó con amor y no con la ley, y nos hizo limpios. Yo sé que una hora no es suficiente para explicar la verdad. Si alguno de ustedes se ha identificado con lo que yo he dicho, por favor repita conmigo: Señor, yo soy adúltera, soy malo, vergonzoso y sucio. Esta noche quiero ser limpio de mi pecado como la mujer que vino a Jesús y fue salva. Deseo ser libre de la cadena del pecado por la sangre preciosa derramada en la cruz. Por favor, ten misericordia de mí. Por favor, sálvame. Capítulo 4. Un hombre enfermo por 38 años. Leamos en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al tanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo ahí, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9. Había una vez un vendedor de sal que vivía en una región montañosa. Él siempre cargaba su sal en un bulto. Viajaba a lo largo y ancho del país para comercializar su sal y cambiarla por granos, hierbas, miel y cosas semejantes para vivir. Un día caliente de verano, el vendedor estaba descansando a la sombra de un árbol grande, debajo del cual 2 personas de la aldea estaban jugando ajedrez. Mirando al extranjero, uno de los jugadores lo llamó y le dijo: «Joven, quiero preguntarle algo. Yo era siervo del primer ministro Lee en la capital. Descendí a esta lejana región y he trabajado duro para desarrollar estas tierras abruptas, de manera que hoy están mejor. Me acuerdo que el hijo de mi señor anterior fue a la escuela para prepararse. Nuestros hijos aquí en la aldea merecen disfrutar de una buena educación y como usted es un vendedor que anda por todos los rincones del país, considero que usted es la persona ideal para recomendarnos un buen maestro». El vendedor de sal pensó que él podía ser esa persona. Aunque era una persona sin educación, casi analfabeta, ya había observado que la gente de esa región era aún más ignorante que él y estaba seguro de que podía tener una vida mucho mejor y más cómoda enseñando que con el arduo trabajo de vender sal. «Para ser sincero con usted», le respondió, «una vez fui profesor en la capital hasta que hubo un disturbio político. Ahora estoy ocultando mi profesión, vistiéndome como vendedor de sal». Toda la gente de la aldea estaba tan contenta de conocer un hombre tan entendido y conocedor que intentaron persuadirlo para que aceptara la propuesta de enseñarles a sus hijos. Intencionalmente rehusó varias veces antes de aceptarla. Con esto le hizo creer a los aldeanos que era de buenas intenciones. Al día siguiente, la gente de la aldea no perdió tiempo y convocaron una audiencia pública sobre el asunto de contratar al maestro. Inmediatamente después de una votación unánime, empezaron a construir una escuela y la casa del maestro. También le compraron la mejor ropa, un abrigo y algunos accesorios, zapatos y sombreros. Lo trataban como un rey. El supuesto maestro no hizo absolutamente nada hasta el día que el edificio escolar estuvo listo. El primer día, los estudiantes llegaron a la escuela con mucha curiosidad y con la esperanza de aprender a leer y a escribir. Este ignorante vendedor de sal no tenía nada que enseñar, por supuesto, pero él sabía que tenía que enseñar algo. «Tomen su lápiz y escriban estas palabras en su cuaderno. Escríbanlas tal como las escribiré en el tablero». El supuesto profesor comenzó a escribir en el tablero y los alumnos hicieron lo mismo en sus cuadernos. Los alumnos respondieron: «Sí, señor. Vamos a escribir la palabra gente. J-E-N-T-E. Gente. Libélula. L-I-V-E-L-U-L-A. Libélula. Zapato. Escriban la S, la A, la P, la E, la T y la O. Y por último, escriban caballo. Se escribe C, A, V, A, Y y O. Eso es todo por hoy, muchachos. Vayan a casa y practiquen escribiendo estas palabras.
Los niños estaban tan contentos de tener un maestro y de aprender palabras nuevas para escribir. Los aldeanos hacían que sus hijos en casa llenaran hojas enteras escribiendo una y otra vez las mismas palabras y las recordaran fácilmente. Al día siguiente, los niños aprendieron 3 palabras más. Muy bien, ahora vamos a escribir historia. Un niño preguntó, ¿cómo se escribe historia, profesor? I-S-T-O-R-I-A. Así se escribe. Ahora escriban barco. V-A-R-C-O. Muy bien, ahora vamos a escribir la palabra iglesia. A ver, escriban iglesia. Yo les voy a dictar. H-I-L-E-C-I-A. Iglesia. Los niños escribían una y otra vez gente, libélula, zapato, caballo, historia, barco, iglesia, mal escrito. Y aún los padres seguían a sus hijos recordando el viejo dicho que dice, nunca es tarde para aprender. Ellos creían que estaban aprendiendo a escribir correctamente más palabras cada día y que eran más inteligentes. Los ancianos del pueblo competían entre sí para proveer al maestro de muebles finos, incluyendo una cama y un sofá muy bonitos. Además, le daban alimentos deliciosos en las mañanas y en las tardes todos los días. Los alumnos aprendían 3 o 4 palabras nuevas cada día. De esta manera, el vendedor de sal pudo sobrevivir varios meses antes de que surgiera alguna queja, hasta que finalmente... Maestro, el otro día usted nos enseñó a escribir iglesia con H y con C, y hoy iglesia sin H y con S. ¿Cuál de las dos es la correcta? Nadie es perfecto. Aún los maestros pueden cometer errores. Además, ustedes hacen muchas preguntas. Si tienen más preguntas, háganmelas saber después de clase, dijo el profesor. Todos los alumnos respondieron, sí, profesor. Luego de concluir la clase con su emocionante historia viajera, de la cual se sentía muy orgulloso, llegó a la conclusión de que ya era tiempo de escapar antes de ser descubierto. Él sabía que si lo descubrían, lo matarían a palos. Una mañana, cuando sus estudiantes entraron, él les dijo que no se sentía bien y les pidió que regresaran al día siguiente. Después, empacó todas sus pertenencias y huyó, aprovechando la oscuridad de la noche. Al día siguiente, el maestro de la aldea no se encontraba por ningún lado. Lo buscaron hasta no quedar piedra sin voltear. Buscaron en su casa y en toda la aldea, pero no lo encontraron por ningún lado. Todos lamentaban la desaparición de su maestro. Los niños lloraban. Era un buen maestro. Nos dio esperanza. Era un placer aprender con él. ¿A dónde te fuiste, maestro? Los padres decidieron unánimemente que debían tener un maestro nuevo para la aldea. No perdieron tiempo y mandaron a las 2 personas que podían caminar más rápido a la capital para encontrar otro maestro inteligente como el que habían tenido. Los aldeanos tuvieron éxito en encontrar otro maestro. De camino a casa, le contaron al nuevo maestro qué tan excelente y habilidoso era el maestro anterior. Continuamente le decían cuánto lo amaban, porque toda la comunidad había desarrollado una pasión por aprender después de que él había llegado. El nuevo maestro se sintió inseguro de enseñar a los aldeanos. Él pensó, ¿y podrán estar satisfechos con un maestro como yo, tomando en cuenta que su último maestro era un distinguido y con tan sobresalientes habilidades? En su primer día de clase, el nuevo maestro revisó lo que los estudiantes habían aprendido de su maestro anterior. A ver, alumnos, ¿podrían enseñarme lo que han aprendido de su maestro anterior? Ellos esperaban con ansiedad el momento de poder lucir sus habilidades para escribir y después de disputarse el primer turno,
Uno de ellos pasó al tablero y empezó a escribir gente con J, libélula con V, zapato con S, caballo con V y con Y, historia sin H, barco con V, iglesia con H y con S. El maestro estaba escandalizado, pero no podía decirles que su maestro anterior era un timador. Simplemente les dijo que su enseñanza podía ser más difícil de entender y menos fascinante para aprender. Los estudiantes tomaron asiento y estaban listos para empezar la clase. Comenzó a impartir su lección. Muchachos, ¿conocen la letra Z? No, maestro, nunca, contestaron. Es que zapato se escribe con Z y no con S. Señor, tengo una pregunta, interpuso un estudiante. Se nos enseñó a escribir zapato con S. Creo que usted está equivocado. Oh no, estoy en lo correcto. Se escribe zapato con Z, contestó el maestro. Los estudiantes estaban confundidos. Algunos de ellos escribían zapato con Z, mientras otros lo escribían con S. El maestro continuó tratando de enseñarles. Caballo se escribe con B y con doble L, pero muchos insistieron. No, profesor, se escribe con V y con Y. Iglesia se escribe sin H y con S, escribía el maestro. No, señor, se escribe con H y con C. Barco, prosiguió el instructor. No, se escribe barco con V. Muchachos, historia se escribe con H. No, señor, historia es sin H. Lo que usted nos está enseñando es demasiado difícil de entender para nosotros y totalmente diferente de lo que aprendimos de nuestro maestro anterior. El maestro nuevo ya no pudo continuar su enseñanza en esa aldea y tuvo que irse de la aldea a los pocos días. La gente de esa área montañosa, lejana y remota no tenía manera de discernir cuál era el maestro adecuado para ellos. Pero si hubieran ido a la gran ciudad, ellos se habrían dado cuenta de que el vendedor de sal era un canalla mentiroso. En un lugar de ignorancia, la gente no sabe quién miente y quién dice la verdad. Simplemente siguen a los demás y hacen lo que les parece más razonable. La mayoría de la gente que se congrega solamente están imitando a otros cristianos por no entender la verdad. Aunque sea difícil, tenemos que empezar desde el principio. Ahora bien, ¿por qué cree usted en Jesús? ¿Por qué va al templo? ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Por qué está su vida tan agobiada? ¿Por qué no puede vivir la vida de un buen creyente? Debe haber una buena razón. Nosotros fuimos arrojados del Edén con nuestro pecado y no podemos venir ante Dios por nuestro pecado. Lo que quiere decir que hay una barrera de pecado entre Dios y nosotros. Estando separados de Dios, nos sentimos incómodos, así como se siente una oveja perdida en la montaña. No hay verdadera paz en el hombre, aunque sea rico, de buena apariencia, culto o poderoso. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque el hacerlo quita la barrera del pecado entre Dios y nosotros, para que podamos tener la misma libertad que tenía Adán antes de desobedecer a Dios y así tener comunión con Él sin la barrera del pecado. ¿Cómo, pues, se puede ser limpio del pecado? No se burle del vendedor de sal que enseñaba a escribir zapato con S. Aún es más ridículo cuando la gente hace a un lado la Biblia y trata de limpiar su pecado a su manera. Conocí a un joven que asistió a un campamento cristiano durante varios días y le pregunté: Joven, ¿qué aprendió en el campamento? Aprendí cómo limpiar mis pecados, me contestó. Ah, ¿y cómo le hiciste?, le volví a preguntar. Pues el predicador nos dijo que deberíamos escribir cada pecado que habíamos cometido en una hoja de papel y luego quemarla en la hoguera. Así es como limpiamos nuestros pecados. Este es un buen ejemplo de la enseñanza del vendedor de sal en la parábola. ¿En qué parte de la Biblia menciona que nuestros pecados se queman en una hoguera para que sean perdonados? ¿Quién enseñó así en la Biblia? ¿David? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Acaso Jesús nos enseñó eso? Así pues, el vendedor de sal puede ser maestro cuando todos son ignorantes.
Hace algunos años, una radioemisora llamada Asian Broadcasting Service me pidió que predicara para la audiencia de norcoreanos y para los chino-coreanos. Hablé sobre el perdón del pecado y la respuesta fue excelente. Muchos pastores me escribieron cartas diciéndome que la predicación había sido muy buena y también me preguntaron si yo había escrito algunos libros. Algunos de ellos usaron mi programa radial durante su servicio de adoración por la mañana. Otros pensaron que lo que yo decía era extraño, pues era diferente de lo que habían aprendido. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que ya no sigan escribiendo zapato con S. Es que es necesario obtener la limpieza de nuestros pecados basándonos en lo que la palabra enseña. El escribir sus pecados en una hoja de papel y quemarla no significa nada. Eso no va a limpiar sus pecados. Hacer eso es como escribir zapato con S. Nosotros le pusimos por emblema el perdón del pecado a esta campaña. ¿Cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cuál es la manera correcta para obtener el perdón del pecado en la Biblia? Usted necesita encontrar la respuesta en la palabra de Dios, porque ¿qué pasaría si se fuera al infierno por causa de una creencia equivocada? Así como que usted mismo puede borrar sus pecados anotándolos en una hoja y quemándolos en la hoguera. El cielo es para aquellos cuyos pecados han desaparecido, no para quienes aún tienen pecado. El Espíritu Santo no reposará en el corazón de un pecador. De modo que si un hombre es todavía pecador, no puede hablar en lenguas, profetizar y echar fuera demonios. Eso es antibíblico. Antes de hacer estas cosas, usted primero debe haber sido limpio de su pecado. El Espíritu Santo no entrará en su corazón sino hasta que haya sido limpio del pecado y quede más blanco que la nieve. En Isaías capítulo 59, del versículo 1 al 2, claramente explica esto. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ser hermoso, alto, rico, culto, etc., no hace diferencia alguna, El Espíritu Santo no puede morar en el corazón de los pecadores. Es por eso que debemos ser perdonados de nuestros pecados. Hace algún tiempo, una dama no religiosa se casó con un hombre cuya familia era miembro de una iglesia. La suegra de ella continuamente repetía que le gustaría ver que su nuera aceptara la fe y que el Espíritu Santo entrara en su corazón. La joven empezó a orar y a ayunar por varios días esperando recibir el Espíritu Santo. Finalmente algo entró en su corazón y una voz le dijo: «Soy el Espíritu Santo». Ella le comentó lo que sucedió a su suegra. La suegra estaba muy apenada por haber sido tan dura con ella. Toda su familia pensaba que ya era cristiana y estaban muy contentos, pero después de un tiempo comenzó a comportarse muy extraño. A los pocos días se hizo demente y terminó volviéndose loca. Como dije, el Espíritu Santo no puede entrar en el corazón de los pecadores. Él no lo hace porque no puede. Sus grandiosas señales antes de ser salvo, tales como el don de las lenguas, la profecía o las visiones, no tienen nada que ver con Dios. Usted necesita entender esto claramente desde el punto de vista de la Biblia. Satanás nos hace creer que Él es el Espíritu Santo y nos engaña para que hagamos falsas obras. Usted tiene que haber sido limpio de su pecado para recibirlo. Él no entrará en su corazón hasta que no esté tan blanco como la nieve de arriba hasta abajo. Desde ese momento, Jesús, quien es santo, caminará con usted. Jesús es el Señor del amor. Una vez que entra en su corazón, nunca se irá. Se quedará para siempre. La Biblia dice: «Os enviaré un consolador. Él estará con vosotros para siempre». La gente a veces está animada y otras veces desanimada, dependiendo de sus emociones. Esto no está basado en lo que Jesús dijo. Jesús dijo que primero es necesario ser purificado del pecado antes de diezmar, orar en la mañana o ayunar. Al ser salvo del pecado,
usted cambiará automáticamente. Ayer fue 7 de octubre, ¿no es verdad? Ayer cumplí 25 años de haber nacido de nuevo. Yo nací físicamente el 1 de junio de 1944 y nací de nuevo el 7 de octubre de 1962. Por lo tanto, tengo 2 cumpleaños. Cuando era joven, iba al templo temprano en la mañana todos los días. Sintiéndome un poco cansado, oraba antes de que alguien llegara. Yo había estado sufriendo mucho con mis pecados, de manera que estaba ocupado confesándolos. En esos días, la electricidad no era muy estable. Frecuentemente se iba durante el servicio de adoración, así que yo prendía una lámpara de gas primero, golpeaba una campana y empezaba a confesar mis pecados de rodillas. Preocupado por no quedarme dormido, no oraba en silencio, sino que tenía que orar en voz alta asegurándome de que nadie anduviera por ahí y me escuchara. Así comenzaba yo mi día. Señor, mentí, odié a alguien, por favor, perdóname. Cuando escuchaba a alguien venir, dejaba de hacerlo y empezaba el servicio matutino con ellos. Después que ellos se iban, yo continuaba orando. Hacía mi mejor esfuerzo para no cometer pecados durante el día. Mi lengua larga era la razón por la que pecaba tanto. Decía muchas mentiras. Mis amigos me preguntaban, ¿cuánto pagaste por tu reloj? $10. Eso era el doble de lo que yo había pagado por él. Inmediatamente los versículos del Apocalipsis me golpeaban. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenía miedo de tener que ir al infierno por haber mentido ese día. Al siguiente día, temprano, por la mañana, me hallaba orando por ese pecado. La mejor manera para no decir una mentira era mantener la boca cerrada, lo cual intenté hacer durante varias horas solamente para darme cuenta de que no funcionaba. Finalmente, visité a mi pastor y con mucha vergüenza le confesé mis pecados. Confesé: Pastor, mucha gente dice que yo soy un joven íntegro, pero en realidad no lo soy. He cometido pecados tales como, y ya decía toda la lista de pecados que había hecho. ¿Cómo puedo ser perdonado de mis sucios pecados? Tienes que arrepentirte, contestó mi pastor. Ya lo hice, pero no funcionó, le respondí. Tienes que dar fruto de arrepentimiento. ¿Cómo puedo hacer eso, pastor? Tienes que pagar por las cosas que robaste. Tienes que compensar por los daños que hayas hecho a los demás, me reiteró. Yo pensé dentro de mí, no soy escogido por Dios porque yo sé que nunca podré pagar todas mis fechorías. He cometido demasiados pecados. Amenazaba a mis amigos para que me compraran galletas, les mentía, los odiaba, los envidiaba. Una vez que supe que no era un hombre escogido de Dios, me desanimé, sufrí y agonizaba. Me abandoné en desesperación. Empecé a fumar y a beber. Estaba luchando con la idea de que iría al infierno. Entre más me hundía en el pecado, más amargo se volvía el dolor que había en mi corazón. El sonar de las campanas del templo casi me volvía loco. Ir a los servicios no ayudaba. El confesar, arrepentirme, ayunar, orar toda la noche y llorar solamente hacían que mi corazón se sintiera más cargado aún. ¡Santos! Aunque dije santos, no sé si todos ustedes son santos. Santos son las personas que no tienen pecado. Santos son aquellos sin mancha, irreprochables y santos tal como la palabra lo indica literalmente. Yo he presidido muchas conferencias en muchos lugares tales como templos, colonias de leprosos, campos militares, escuelas, prisiones y demás. Cuando yo les pido a las personas que levanten la mano si quieren ser perdonados del pecado, muchos lo hacen. Muchos de ellos son damas y caballeros de buen aspecto, al menos lo aparentan, pero sus conciencias los mueven a levantar las manos. Son personas que van a la iglesia con caras piadosas, pero que aún no han recibido el perdón del pecado. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.